del tema este de cuando hablan de proporción, o Sí, creo que es parámetro de proporción, creo que se llama, sí. porque me parece que es algo anterior, que no sé cuándo lo dieron, o por lo menos yo no lo tengo en ningún apunte mío, y quería que me quede claro bien, porque lo usa para, digamos, la segunda parte del video. No el tema de Sí. sacarle un intervalo, sino qué es eso de la proporción. Ah, bien, buenísimo. Eh, para que voy a compartir para escribir algunas cositas. Eh, ¿Te acordás? Sí, lo que vimos fue variable Bernoulli. Sí, sí. ¿Te acordás de eso? Que sería como una binomial de un solo caso, digamos. Yo tiro y bueno, tengo éxito o fracaso. Un ejemplo, por ejemplo, no sé. eh, no quiero entrar en polémica, pero supongamos el aborto, ¿no? La legalización, o sea, la despenalización del aborto. Bueno, uno puede estar a favor o en contra, en principio, ¿sí? Entonces, ahí eso es como una Bernoulli, digamos. Yo le pregunto a alguien, bueno, ¿estás a favor de que se legalice el aborto? Sí, no. Y entonces yo supongamos que sí es éxito y no es fracaso, más allá de la connotación no importa. Eh, Ahí tengo, bueno, una variable Bernoulli. A cada persona que le pregunto lo puedo pensar como una variable Bernoulli porque tengo dos posibles resultados, ¿sí? Entonces, yo me puedo preguntar cuál es el P, digamos, de esa variable Bernoulli, o sea, cuál es la probabilidad de éxito, ¿sí? Si yo le puse como éxito a que sí esté a favor de legalizar el aborto, entonces ese P me va a dar la proporción de gente en Argentina que esté a favor de legalizar el aborto, ¿sí? En ese sentido es una proporción, digamos. Cuando tenemos dos posibles resultados en una población, ¿sí? Y nosotros queremos saber qué porcentaje de la población está en uno de los resultados, ¿sí? No sé, otro ejemplo de ahora podría ser qué proporción de personas de Argentina están contagiados o, o contagiadas o estuvieron contagiados o contagiadas con el COVID, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo también, sería una Bernoulli, agarro a una persona, estuvo o está contagiada, digamos éxito, tampoco que es muy lindo llamarlo éxito, pero bueno, éxito y no está contagiada, fracaso. Entonces ahí también tengo una Bernoulli para cada persona y si yo intento encontrar la probabilidad de que esté contagiada, voy a llegar a la proporción de personas en Argentina que están contagiadas. En ese sentido, es una proporción, ¿sí? Que lo estamos asimilando con una probabilidad de una Bernoulli. No sé si te aclara, Claro. Lucas. Sí, sí, ahí está claro. Gracias. No, de nada. Buenísimo. Ahora en el 4 vamos a ver eso, ¿sí? Eh, bueno, y es un caso particular también porque vieron que las cuentas se hacen distinto, ¿sí? Eh, Así que bueno, ¿alguna pregunta más de los videos o bueno, de lo que vimos de intervalos de confianza hasta acá, más desde lo teórico? Yo creo que fue medio raro lo del error. Cuando hizo lo de la cuadrática esa. O sea, se entendió, pero hasta ahí. Bien, ahora lo volvemos a ver. Bueno, en el ejercicio también había que hacerlo, así que ahora en el ejercicio lo reformamos eso. Sí, es una duda, me parece válida, digamos, algo a mi entender difícil de que uno se lo imagine, suponiendo que va a hacer el ejercicio sin que le digan más o menos qué había que hacer o con alguna ayuda, es muy difícil que se nos ocurra algo así. Ahora tratamos de explicar un poco mejor por qué tenemos que hacer eso en el caso del error con la proporción. ¿Sí? Está bueno eso, Antón. Genial. ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos entonces con
con los ejercicios nomás. Veamos, eran el 3 y el 4, ¿sí? El 3 decía, bueno, las alturas de una muestra aleatoria de 50 estudiantes mostraron un promedio de 174,5 centímetros y una desviación estándar muestral de 6,9 centímetros. Determina un intervalo de confianza de nivel aproximado 98% para la altura promedio de todos los estudiantes. Bueno, a ver, datos que me están dando en el enunciado. La cantidad de muestras son 50 estudiantes. Sí. Está todo anotado ahí igual. Perfecto. Sí, perdón, lo vi después de preguntar, pero bien. Cantidad de muestras, promedio, sí. Me están dando aquí raya, y desviación estándar muestral, me están dando S. Y también ¿sí? te están dando el 1 menos Esta alfa. palabrita muestral. Bien. Esto muestral me está diciendo que es S y no es el verdadero desvío estándar. Y bien, como dice ahí Antón, 1 menos alfa es 0,98. ¿Sí? O sea que alfa es 0,02. Bien, bueno, acá nos dice un intervalo de confianza de nivel aproximado. ¿Por qué tendríamos que hacer un intervalo de nivel aproximado? Porque no sabemos si las variables de distribución normal, entonces usas el teorema del central del límite y todo lo que explicó la profe. Perfecto, ¿sí? Bien, no nos dicen la distribución de las variables, entonces tenemos que usar el teorema central del límite, y el teorema central del límite lo podríamos pensar de esta manera, ¿no? Bueno. Sobre S es aproximadamente normal 0,1. ¿Qué otro dato es importante en este caso para poder usar el teorema central del límite? Que n es mayor a 30. Totalmente, n es mayor a 30, lo que consideramos en esta materia como grande, ¿sí? Eso es súper relativo, lo hacemos así en esta materia como para poder ordenarnos en los ejercicios. Después, tal vez, en un caso particular habría que evaluar, digamos, qué tan grande tendría que ser n, pero bien, en nuestro caso consideramos n mayor a 30 grande, y eso nos asegura, también entre comillas, que esta aproximación es más o menos buena, ¿sí? Genial. Bueno, listo. Tenemos todo eso. Vamos a buscar el intervalo de confianza, ¿sí? Y a saber siempre que el resultado que obtengamos va a ser aproximado, ¿sí? O sea que la probabilidad no va a ser exactamente 0,98, sino aproximadamente 0,98. ¿Ah? Bien. Bueno. Después, nada, una vez que decidimos eso, es siempre la misma historia, ¿no? Despejar el parámetro, que en este caso es mu, ¿sí? La esperanza a partir del estadístico que usamos. ¿Está? Bueno, fíjense que nos va a quedar algo así, ¿no? Del intervalo. Si partimos de ese estadístico, x raya menos, bueno, z alfa sobre 2 porque es normal 0,1. Y acá nos va a quedar s sobre raíz de n. Y bueno, lo mismo pero con más. Este es muy similar al primero que habíamos visto, con la diferencia de que es aproximado y de que tengo S en vez de la varianza que era conocida. Y bueno, nada, ahí está la cuenta. Tengo todo, busco el percentil en la tabla. Si alfa es 0,02, el percentil da 2,32. Hay que buscar 0,99 en la tabla para encontrar ese percentil. ¿Sí? Siempre en la tabla buscamos la probabilidad 1 menos alfa sobre 2. Bueno, después reemplazo todo y hago la cuenta, ¿sí? ¿Hasta acá pudieron llegar bien?
Sí, sí. Sí, Mateo. A mí me había dado 3,1 el Z. A ver, chequémoslo. ¿Estás de acuerdo que hay que buscar 0,99, Antón? Sí, sí, sí. Ah, bien. Entonces veamos la tabla. 0,99 por acá. ¿Sí? 2,3 está entre estos dos, digamos. El 0,99. Entre este y este me puedo quedar con el 2,33 o el 2,32,5 si quieren. Estaría bien cualquiera de los dos. ¿Está bien? Ok, Fíjate, ok, Antón, no sé por qué no sé te cómo. dio 3 y pico. ¿Cuál es Por ahí buscaste más 9. 3,1? A ver, para mí. Ah, buscaste un 9 más. ¿Está bien? Buscaste el 0,999. Acá tenías el 0,9901, digamos. Este está mucho más cercano a 0,99. ¿Sí, Antón? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, esto no quería, perdón. Bien, bueno, ¿alguna duda con el 3? ¿Sí? No. Bien, bueno, genial. Hasta acá y vamos con el 4, bueno, creo que tenía algunas vueltas más. Esto que preguntaba Antón hace un ratito. A partir de información obtenida en el censo del año 2010, se sabe que el 19% de los adolescentes argentinos tiene problemas auditivos relacionados con la exposición al ruido. Se cree que en la actualidad este número aumentó. Para poner a prueba esta creencia, se tomó una muestra de 100 adolescentes, dando como resultado que 29 de ellos tenían problemas auditivos relacionados a la exposición al ruido. Bueno, primera cosa, ¿qué tipo de ejercicio les parece que es, digamos, en cuáles de los casos estaríamos y por qué? El de la media para una proporción, algo así. No me acuerdo el título exacto, pero Bien, bien, bien. ¿Y por qué, Sol? eh, porque tenés que encontrar la proporción de adolescentes que tienen problemas auditivos y no tenés ni varianza ni, ¿cómo se llama? Ni esperanza, y tampoco conoces el tipo de distribución que tienen cada adolescente, sería cada variable. Ojo, es cierto lo de la proporción, pero después sí vamos a tener esperanza y varianza, no la conocemos, pero va a estar, y sí sabemos el tipo de distribución. ¿Cuál sería el tipo de distribución? Entonces ¿O cuál sería la variable más allá del tipo de distribución? la considerás como binomial. No entiendo. Bien, claro. O sea, tenemos en este caso, agarramos un adolescente, ¿sí? O una adolescente, y queremos ver si, bueno, tiene problemas auditivos o no, ¿sí? O sea que acá yo podría, bueno, a cada persona que agarro le digo, bueno, uno sí tiene problemas, esta podría ser mi variable. Vamos a poner problemas auditivos, porque bueno, creo que todos tenemos problemas. Y 0. Buena aclaración. Si no, ¿está? Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de variable es esta?
Una Bernoulli. 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 Una Bernoulli o también podría pensarlo como una binomial, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Una binomial, digamos, con un solo experimento. Estas dos son iguales, ¿sí? Así que acá sí tenemos la variable, ¿sí? Conocemos, bueno, idealmente, ¿cuál es la esperanza de una Bernoulli? N por P. Bueno, la Bernoulli P directamente, porque N es 1. Perfecto, tal cual. Y la varianza, Es P por 1 menos P. perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? La esperanza es P y la varianza es P, pero ¿conocemos P? No. Sí. No, No, si no, no. no nos estaríamos preguntando nada, ya tendríamos el número, ¿sí? En 2010, bueno, el P era 0,19, nos estamos preguntando si cambió o no, así que queremos sacar un poco de información sobre P, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro estimador para P? El X raya, porque Bien, por lo de la estimación de momentos era no. claro, tal cual, o bueno, por la ley de los grandes números, digamos. Está bien, por momentos también, sí. Perfecto. El estimador es X raya, ¿sí? Y acá lo que, bueno, nos están pidiendo hacer un intervalo de confianza porque ya veníamos viendo que con el intervalo de confianza podíamos sacar un poco más de información, ¿sí? Ahora bien, teniendo los datos, ¿sí? Dos preguntas. ¿Cuántas variables tenemos y cuánto vale X raya? X raya no es 29 sobre 100. Bien. ¿Y de variables te referís a las 50? ¿50 eran? No, 100. 100, 100. Bien, tal cual, 50 en el anterior, 100 acá. ¿Se ve que X raya es 29 sobre 100? ¿De dónde sale esa cuenta? Sale de si haces la sumatoria de cada variable, las 29 que sí valen 1 porque tienen problemas auditivos, son 29, más 0 por las otras restantes que no tienen problemas auditivos, dividido por Bien. toda la muestra. Excelente, perfecto, tal cual. Todas las que valen 1, que tienen problemas auditivos, van a sumar 1, van a dar 29, todo el resto 0 y divido por 100, que es el total. Buenísimo, bien. O sea que sí, X raya es 29 sobre 100, que es 0,29, ¿sí? Y que evidentemente es nuestro estimador, digamos, de la proporción, porque bueno, es el dato que tenemos, digamos, es lo que haríamos, lo que hubiésemos hecho el primer día de clases sin nada de estimador. Decimos, bueno, de 100, 29 nos dieron que sí. Bueno, puedo decir que el 29% tiene problemas auditivos, así muy a grosso, digamos, pero es lo que creo que se haría intuitivamente también. ¿Está? Bien, perfecto, hasta acá entonces necesitamos el intervalo de confianza, ¿sí? Para eso necesitamos un estadístico. ¿Qué vamos a usar? En este caso vamos a usar el teorema central del límite, de nuevo, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema central del límite? En este caso que, bueno, x raya menos la esperanza de una variable sola, o sea, p, dividido, perdón, la raíz de la varianza por raíz de n,
es aproximadamente normal 0,1. ¿Sí? De nuevo, al tener 100 variables, estaría bien usar el teorema central. ¿Sí? Y el problema que tiene esto, bueno, que vieron en el video, que si yo quiero despejar, porque la idea después es poner esto entre A y B y despejar P, y se complica despejar porque, bueno, tengo la raíz, ¿sí? Abajo tengo una cuadrática, arriba tengo P, no sería fácil de despejar y tal vez ni siquiera podríamos hacerlo. ¿Sí? Así que nos vamos acá a simplificar la vida, dado que ya igualmente tenemos un intervalo aproximado, vamos a volver a hacer una aproximación y en vez de P vamos a poner el estimador de P, que es X raya, ¿sí? Y se puede probar que esto sigue siendo normal 0,1, ¿está bien? Eso, habría que ir a probarlo y se puede probar que, digamos, para tener más rigurosidad matemática, pero este resultado también vale, ¿sí? Más allá del teorema central, vale este otro resultado que nos va a servir más justamente porque de acá sí puedo despejar P, y bueno, X raya depende de la muestra, así que voy a poder encontrar el intervalo. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bien, buenísimo. Y bueno, listo. Tengo el estadístico, ¿sí? Tengo los datos, lo que tengo que hacer es despejar P y voy a tener el intervalo de confianza. De nuevo acá, una vez que yo pude llegar a este paso de tener un estadístico del cual puedo despejar, bueno, es siempre lo mismo, ¿sí? Creo que lo interesante de los ejercicios es que ustedes puedan encontrar en qué caso estoy y qué estadístico tengo que usar en cada caso. ¿Ah? Bueno, a partir de eso despejo y el intervalo me va a quedar algo de este estilo. ¿Sí? Y bueno, después simplemente ¿sí? Busco el percentil correspondiente, que es 1,96, dado que, bueno, 1 menos alfa es 0,95, ¿sí? Alfa sobre 2 es 0,025. ¿Sí? Después me di cuenta el viernes pasado a la tarde que yo había puesto mal esto, cuando lo hicimos a la mañana. Después en el video lo aclaré, pero yo estuve trabajando con 0,0025. No sé si alguien se había dado cuenta, pero no importa. Después igual usamos el 1,96, pero yo había escrito este numerito mal. En el video lo aclaré, pero bueno, si alguno se quedó colgado o colgada con esa, lo vuelvo a aclarar. ¿Sí? Bien, bueno, tengo este percentil y lo que hago entonces es después dar la cuenta. ¿Sí? Reemplazo C29 donde dice X raya, reemplazo 100 en N, 1,96 acá, hago ambas cuentas, ¿sí? Y me termina quedando este intervalo de acá abajo. ¿Llegaron? ¿Pudieron llegar a algo así? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? ¿Alguno que quieran que explique un poco más o van bien? Por ahora va bien. Bien, buenísimo. Bueno, eso, después acá está hecho el de nivel 96 también. Si quieren después pueden mirarlo, lo único que cambia es el percentil. ¿Sí? Y paren, porque hacía una pregunta también que decía, en base al intervalo hallado, ¿hay pruebas de que la creencia es verdadera? ¿Sí? La creencia era que había aumentado, ¿no? La proporción. Justifique su respuesta. ¿Qué dirían? que en el intervalo existe Recordemos que la una... proporción anterior era 0,19. Sí, perdón, Antón. No, que antes era 0,29 y ahora el, hay un intervalo mayor, o sea, existe una posibilidad de que haya aumentado.
Bien. Bien, o sea, todos los valores del intervalo son mayores a 0,19, digamos. ¿Sí? O sea que bien, eso es un argumento para decir, sí, mirá, con probabilidad alta, la proporción es mayor a 0,19, o sea que es de suponer, ¿sí? A partir del intervalo dado, que aumentó la proporción. Perfecto. ¿Está? ¿El resto está de acuerdo? ¿Agregarían algo? No, yo diría eso también. Buenísimo, bien, de nuevo, como el intervalo nos da más información, ¿sí? Si bien 0,29 era mayor a 0,19, eh, con el intervalo estamos seguros también con probabilidad 0,95, bueno, aproximadamente 0,95 en este caso, que la proporción, perdón, va a dar más grande. Así que nos aportó esa información. Este tipo de decisiones las vamos a terminar de formalizar en la práctica 7, ¿sí? Con test de hipótesis, en donde específicamente nos va a interesar tomar decisiones de ese estilo, ¿sí? Es una herramienta bastante potente, la van a empezar a ver el lunes, ¿sí? Tiene su dificultad de entenderla, porque es un planteo que a veces es poco intuitivo, pero es muy potente y una vez que se entiende está muy buena para tenerla y se usa un montón, ¿sí? Mateo, una pregunta. Bueno, vamos al B. ¿Sí? Dice, ¿de qué tenemos? Sí, ¿Se me escucha? sí, Augusto, sí. Perdón. No, te quería preguntar, ¿viste con todo esto del teorema central del límite que vos por ahí conocés más el desarrollo teórico y demás? Eh, Me pregunto si esto de que cuando usamos el teorema central del límite tenemos una variable aproximadamente normal y después eso lo traducimos, por ejemplo, en que una probabilidad es aproximada. Eh, ¿Vos sabés si generalmente se da que esa aproximación es peor que el resultado? O sea, digo, si vos decís a partir del teorema central del límite te da que una probabilidad es aproximadamente 0,95, ¿se sabe si casi siempre es menor o si también puede ser incluso mayor que 0,95? ¿Me explicó? Sí, te entiendo. Eh, es difícil de ver eso, digamos, con mayor precisión, digamos, ¿sí? Porque lo que prueba el teorema central del límite, a ver, es difícil de demostrar porque hay que introducir algunos conceptos teóricos más, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos teóricos? Son distintos conceptos de convergencia, digamos. ¿Qué es una convergencia? Por ejemplo, uno sabe, lo que vimos en análisis 1 es convergencia en el sentido de límite, no sé, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado es 0, ¿sí? Ahí hay convergencia y bueno, la velocidad de esa convergencia es un problema aparte que en general creo que no estudiamos mucho, al menos en las materias de sonido, ¿sí? Después, hay otra cosa, la ley de los grandes números dice, bueno, que la probabilidad sería una convergencia en probabilidad, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de los eventos xn tiende a la probabilidad del evento x cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Y por último tendríamos una convergencia en distribución, ¿sí? Que sería decir que, bueno, las variables xn tienden en distribución a una variable x, ¿sí? Esta creo que sería la que más habría que pensar para definir, ¿sí? Y para poder demostrar el teorema central del límite, ¿sí? Pero en ese sentido no vamos a tener demasiada precisión, digamos, o habría que elaborar un poco más para tener mejor esa precisión. ¿Está bien? Eh, Genial, genial. Está buena la pregunta porque realmente sí, digamos, hay algo ahí que está bastante
nebuloso, digamos, ¿no? Bueno, es aproximado, que también está aproximado, tan grande que en realidad el n, ¿sí? Y es algo que nos puede interesar, porque suponete acá, vos tenés 100, ¿sí? Si uno puede probar que con 100 la aproximación es muy buena, bueno, está con eso, ¿sí? Si uno puede probar que con 100 la aproximación no es tan buena, y tal vez puede tomar la decisión de, no sé, hacer 500 de repente, ¿sí? O 200, o el número que sea, ¿sí? Y esta es una decisión importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hacer 400 encuestas más puede ser molesto, ¿sí? Claro, y lo mismo, si Pero tenés la posibilidad de hacer 1000 encuestas, habría que meterse más profundo. Claro, si la tenés la posibilidad y es económico, la harías, pero también, si vos sabés que con 100 o con 1000 tu nivel de precisión es casi igual, no te gastás en hacerlas. Claro. ¿Sí? Así que tu pregunta en ese sentido es interesante, sería importante saberla, se va un poco de esta materia, ¿sí? Y bueno, me parece que no es una pregunta fácil de responder y que también habría que verlo en cada caso, porque implica saber la velocidad de la emergencia también, ¿sí? Que además no siempre va a ser igual, ¿sí? El teorema central es súper general, ¿no? Porque pensá que agarrás cualquier familia de variables independientes, idénticamente distribuidas, y vale el teorema central del límite. Entonces, en ese sentido, por ahí en cada caso puede ser distinta la velocidad de convergencia. O sea que tal vez es algo para pensar caso por caso. Está bien. ¿Sí? Nada, es una linda pregunta y da para hacer mucho. Habría que meterse mucho más profundo para terminar de entenderla también. ¿Sí? Bien. Gracias. Pero es una pregunta útil, digamos, que te podría llevar a mejores resultados en muchos casos. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora, perdón. Sí, Alejo, totalmente. Ok, está bien. Sí, Alejo, las respuestas que damos en estos casos siempre van a tener una variedad de error, ¿sí? Porque además piensen bueno, agarramos a 100 adolescentes y, bueno, tal vez esos resultados no son tan significativos, ¿sí? Sin embargo, con 95% sabemos que sí, que 95% es una probabilidad bastante alta. En ese sentido nos quedamos tranquilos, ¿sí? O tranquilas. Perdón, Sol. No, nada, había comentado que ya está, que no había ninguna pregunta con respecto al problema. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos al B, que había preguntado antes a Antón, que está bueno para pensarlo. Dice, ¿de qué tamaño habrá que tomar una muestra si se quiere que el error al estimar la proporción de adolescentes con problemas auditivos relacionados con la exposición al ruido sea menor que 0,01? ¿Sí? Algo de esto habíamos visto en la clase pasada y habíamos llegado que, bueno, que el error era la mitad de la longitud del intervalo. ¿Está? O sea que, bueno, haciendo la cuenta luego, ¿no? Extremo derecho menos extremo izquierdo dividido 2, llegamos a algo así. ¿Sí? ¿En eso están de acuerdo? Igual que antes, solo que, bueno, en vez de tener la varianza conocida, tenemos este estimador de la raíz de la varianza, en realidad. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué este caso es distinto? ¿Sí? ¿Por qué en este caso pusimos 0,5? Y bueno, ahora pensamos por qué pusimos 0,5, pero ¿por qué tenemos la necesidad de poner otra cosa y no ponemos 0,29, que es el X raya que conocemos? Porque no lo puedes despejar de ahí a la n.
Sí, vos querés despejar n, digamos. Si yo pongo 0,29 en vez de x raya, puedo despejar n. ¿Está bien? Digo, n está solo abajo. ¿Por qué no pongo 0,29 para despejar? Porque el n como que está metido en el número ese. O sea, lo usás para sacar el 0,29. Bien, muy bien. ¿Sí? Esto es n igual a 100. Si yo haciendo la muestra, o sea, si tomo más datos, x raya puede cambiar. ¿Sí? Entonces, no estaría 0,29, o no es la mejor opción poner 0,29 porque si agrando la muestra, cambia x raya. ¿Sí? Como dice, es parte de x raya, y así si tomo más muestras, tengo más datos. ¿Sí? Va a ir cambiando la cuenta. Sería bien poner. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué ponemos 0,5? ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre? No sé si Julio explicó algo en el video, pero... Explicó esto de quedarte, por ejemplo, con cambiarle el nombre a la X raya, ponerle, por ejemplo, K, o sea, K por 1 menos K igual I, y ver la función cuadrática que te da y cuál es el valor máximo que toma esa función. Bien, muy bien. Ya tengo I igual a X por 1 menos X, es una función cuadrática, ¿no? Con raíces 0 y 1. ¿Sí? Como tengo este menos acá, bueno, el coeficiente principal va a ser negativo, o sea que va a tener esta pinta. ¿Sí? Bueno, y el máximo se va en el vértice, que justamente es así. En eso, bien, ¿y por qué tomo el máximo de esa función? Para poder acotar. Claro, pero ¿por qué acoto con el máximo y no con otra cosa? Porque estás tomando como el peor caso, entiendo. O sea, si vos pusieras un valor que no sea el máximo, ¿Cómo? me parece que es porque como no conoces qué valor puede tomar eso, si tomás algo que haga mínimo esa parte, el n que resulte de eso en realidad podría ser mayor. Bien, bien. ¿Qué podríamos decir, digamos? ¿Qué pasa cuando eso es máximo con el error? No entendí bien la pregunta. ¿Y no es el peor caso posible? Digo, si esto para el 0,5 vale... Bien, es el peor posible. Si yo maximizo esto, ¿sí? Fíjense que es todo positivo, o sea, mientras más grande sea la raíz de x raya o menos x raya, más grande va a ser el error. Como cuando ¿Sí? haces el promedio. O más grande va a ser ese término, al menos del error, que está bien que después depende de n. ¿Sí? Para cualquier... Esto es el peor caso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este de acá, x raya igual a 0,5, es el peor caso posible. Y bueno, como decía también Augusto, entonces tomamos el peor caso posible para encontrar un buen valor de n, ¿sí? Porque tal vez si te ponemos algo más chico,
llegamos a un valor de n que no nos sirve, ¿sí? Porque después x raya nos termina dando 0,5 y el error nos queda más grande, ¿sí? Entonces, bueno, si ponemos 0,5 sabemos que x raya, tome la cantidad de datos que tome, no puede ser peor que eso, ¿sí? Y entonces cualquier x raya que me dé, nuestra cota para n va a ser buena, ¿sí? Por otro lado, también recordemos que cuando hablamos de estimadores, ¿sí? Este es un estimador de la varianza, queremos minimizar la varianza, ¿sí? O sea que en este caso también la varianza sería lo más grande posible, y en ese sentido también estamos considerando el peor caso posible, que bueno, es una forma como de asegurarse que nuestro n va a ser bueno, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, esto, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta más? Antón, ahí que te había quedado rebotando, ¿va un poco mejor? Sí, sí, va bien, va bien. Mateo, este valor que uno pone dentro de la raíz, no de n, digamos, de lo que recién calculamos, siempre va a ser el mismo valor, siempre va a ser el mismo máximo. En este caso, sí, en este caso Claro. sí. En todo caso, lo único que cambiaría sería Sí. el porcentil o el nivel de error. Tal cual, Ok. o sea, el 0,01 y el percentil, Perfecto. tal cual. Totalmente. Esto, bueno, en el caso de proporción, ¿sí? Perfecto. Bien, aclarado eso, ¿sí? Cualquier cosa igual después de eso nos vuelven a preguntar también, creo que era como lo más complicado. Bueno, ya se la cuenta, ¿no? Igual que antes, el era 1,96 por el nivel que habíamos tomado, ¿sí? Y nos dice, miren, 9.604. ¿Tá? Acá también tenemos que tener en cuenta que siempre es una aproximación, el error también es aproximado porque el intervalo era aproximado, ¿sí? Pero bueno, tampoco hay que tenerle, digo, ni asco ni miedo a las aproximaciones porque muchas veces son la única posibilidad que tenemos, ¿sí? Así que bueno, sí, pensar de nuevo en la pregunta, qué también es la aproximación, porque a veces, nada, queremos buenas aproximaciones, pero eso depende del problema también y del contexto. Genial. Bueno, hasta acá, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Vamos con el C, entonces, que en este caso nos da, bueno, con una muestra, con esta muestra, o sea, la misma muestra, ¿sí? Un intervalo de confianza para la verdadera proporción de adolescentes con problemas auditivos relacionados con la exposición al ruido fue, bueno, estos números de acá, dice, ¿cuál fue el nivel de confianza usado? ¿Sí? O sea, bueno, otro tipo de ejercicio, de problema, nos dan el intervalo de confianza y nos piden hallar el nivel, ¿sí? ¿Cómo les parece que podríamos resolverlo? ¿Cómo podríamos llegar desde el intervalo al nivel de confianza? Con el error otra vez. ¿Alguien llegó a resolverlo? Yo no llegué. Yo no lo hice, Bien, pero perfecto. se me ocurre algo. Totalmente. Yo si tengo el intervalo, puedo encontrar ¿Perdón? No, sí, porque lo dije después de lo que le dije a otro chico. Ah, bien. Y bueno, y el error depende del percentil, ¿sí? Con el percentil vamos a poder encontrar el nivel de confianza. ¿Está bien? Así que perfecto. Bueno, el error, recuerden que era la longitud del intervalo dividido 2, haciendo la cuenta 0,82, bueno, 5847. Esto lo igualamos al error, el percentil, como la muestra era la del principio, bueno, x raya 0,29 y n es 100. ¿Sí? Entonces tenemos que el z alfa sobre 2 es 1,82. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en la tabla,
¿sí? El 1,82. Acá, ¿no? 1,82 me da 0,956. Mateo, Y esa es la probabilidad, ¿no? Sí. no entendí bien por qué quedaría abajo de la raíz 0,29. Ese es X raya, ¿no? Y 0,71, o sea, reemplazás, o sea, ¿haces la cuenta con X raya directamente? Sí, o sea, la raíz, acordate que era X raya por 1 menos X raya, y como estamos pensando de nuevo, como al principio, que n es 100 y que X raya es 0,29. ¿Y por qué no volvés a hacer lo que hiciste en la parte anterior del error? ¿Por qué no podríamos poner 0,25 de valor ahí? Porque ya conozco X raya, digamos, y n está fijo. O sea que no necesito, en este caso, aproximar eso porque lo conozco, digamos. Claro, está bien. El problema antes es que al no conocer n, tampoco conozco X raya. ¿Sí? Bien, Claro, gracias. bien. Bueno, entonces, 1 menos alfa sobre 2, dije que era 0,9. 6, 5, 6. Sí, bueno, y de acá puedo despejar alfa, básicamente. ¿Sí? Esto es igual a alfa sobre 2, que da ese numerito que está ahí, y multiplicando por 2 me da alfa. ¿Sí? Bueno, si alfa es esto, el nivel de confianza es 93,12. Bien, bueno, hasta ahí están de acuerdo. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Yo te quería preguntar, Mateo, eh, por el 4A, pero viste lo que te mandé ayer. Me quedó una duda de eso, pero después Sí, cuando terminemos o en otro momento. dale, si querés cuando terminamos nos quedamos un rato más y Dale, de genial. una. Eh, bueno, otra cosa, ¿no? Lo que quería hacer, si tienen ganas, es un pequeño resumen de todos los casos, como para que les quede y para cerrar, digamos, esta práctica de intervalos de confianza. Bueno, les quedan ahí 4 ejercicios más para hacer. Eh, Son 8, ¿sí? Eh, de nuevo, creo que la práctica 7, esta es como un buen calentamiento para la práctica 7, que es un poco más rebuscada y un poco más difícil. Igual es una percepción, por ahí no lo así, pero es un tema que suele costar más. Eh, Así que es eso, si pueden meterla a esta para estar el lunes más frescas y frescos, está buenísimo. Pero bueno, ¿tienen ganas de que haga un resumen de todos los casos que vimos de intervalos de confianza? Sí, Sí, estaría dale. bien. Dale. Bien. Sí, estaría joya, profe. Ahí, ¿se está tildando un poco o me están escuchando? Más o menos. Sí, se tilda un poco. Se escucha, pero medio desfasado. Oh, perdón, ahí apagué el video. Oh. Bueno, ahí apagué el video, mucho más que eso no puedo hacer. Llamar más tarde a Fibertel, pero bueno, la verdad que llamo y mucho no me cambian. Bueno, entonces, resumen de intervalos de confianza. Voy a tener una muestra aleatoria, es decir, variables
aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? Y siempre voy a querer encontrar, un intervalo de confianza para algunos de los parámetros de la distribución de la muestra, ¿sí? Entonces, primer caso que vimos. Cuando las variables son normales, ¿sí? Mu sigma cuadrado, y conozco la varianza, ¿sí? En ese caso, como dije, siempre tenemos que tener estadístico voy a usar. Como conozco la varianza, yo sé que x raya menos mu sobre sigma por raíz de n es normal 0,1, ¿sí? Y bueno, que el intervalo para la esperanza, digamos, para la media, bueno, acá a veces ponemos sigma 0 para resaltar que lo conocemos. El intervalo es x raya menos, el percentil alfa sobre 2 por sigma 0 sobre raíz de n, y lo mismo, x raya más zeta alfa Se sobre trabó 2. Mateo, no se ve la pantalla, me parece. Sí, se quedó tildada. ¿Nadie está viendo la pantalla? Oh. No sé si estás escribiendo Sí algo se ve, más. pero no se escribe. Claro. Por ahí si dejas de compartir Vale, y vuelves sí. a compartir de vuelta. Sí, perfecto. Ahí estoy probando eso. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí. Bien, bueno. Entonces, de nuevo, si tengo variables normales con la varianza conocida, uso este estadístico y despejo este intervalo, ¿sí? Esto, el intervalo sería de nivel 1 menos alfa. ¿Sí? Esto, en general, en todo este repaso, voy a dar nivel 1 menos alfa. Segundo caso que vimos es cuando no conozco la varianza. En realidad es muy similar. Lo que pasa que al no conocer la varianza, lo que tengo que hacer es estimar la varianza con el estimador actual de la varianza, que es S. Esto va a cambiar la distribución del estadístico y nos va a dar esta distribución student, ¿sí? Con n grados de libertad. Y bueno, el intervalo para hacer también distinta, ¿sí? Va a tener la misma pinta, pero en vez del percentil de la normal, vamos a usar el percentil de la T de student. Acá donde está la varianza, como no la conozco, va a aparecer el S, ¿sí? El estimador de varianza. Pero fíjense que la pinta es la misma, ¿no? El que raya menos algo, el que raya más algo, ¿sí? Que es en realidad el percentil por la varianza sobre el n, ¿sí? Solo que, el percentil cambia la distribución y la varianza no la tengo, así que uso el estimador, ¿sí? ¿Se volvió a tildar? Wow. Ahí arrancó, ¿Me esperan un minuto? Así que, paren, esperen un minuto que voy a hacer algo. Dale, te 2 esperamos. minutos tal vez, que me voy a mover más cerca de ti. Genial.
Ahí estoy. Por ahí debería funcionar mejor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Escucharte escuchamos bien. O por lo menos yo. Bien. Bueno, vamos a ver. Ahí debería funcionar. Bien, ahí ven la pantalla. Sí, se ve. Sí. Bien, buenísimo. Paren que ahí vengo. Bueno, entonces tenemos intervalo para la media de normales cuando conocemos la varianza, intervalo para la media de normales cuando no conocemos la varianza, ¿sí? Es lo mismo, solo que en un caso es distribución normal 0,1 y el percentil es de la normal 0,1, y en el otro caso, como no conozco sigma y pongo su estimador, la distribución pasa a ser t de student, bueno, el percentil también, y acá pongo S, que es lo único que puedo poner al no conocer la varianza, ¿sí? Y un tercer caso que vimos es un intervalo de confianza, pero para la varianza. Bueno, este era interesante porque no dependía de la media, ¿sí? El estadístico que encontramos no depende de la media, ¿sí? Esto es distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Está, bueno, ya la vieron, es una distribución que es siempre positiva, y el intervalo para la varianza quedaría algo así. ¿Sí? Busco, bueno, los percentiles, en este caso son dos percentiles distintos, que tengo que buscar también la tabla de la chi cuadrado, que ya habrán estado viendo el lunes. N menos 1 y 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, lo que vimos el viernes y lo que vieron el lunes. Los tres casos cuando sabemos que las variables son normales. Y también los tres casos exactos, ¿no? Donde esta probabilidad me da exactamente 1 menos alfa, digamos, la probabilidad de estar en ese intervalo. Después, además de esto, tendríamos los dos casos que vimos hoy, ¿sí? Cuando no sabemos, un primer caso donde no sabemos la distribución de las variables, pero
n es grande. ¿Sí? O sea, tenemos muchas variables, ¿sí? Una población grande, pero no conocemos la distribución, entonces podemos usar el teorema central del límite para decir que, bueno, raíz de a n x raya menos mu sobre s, ¿sí? El primer ejercicio que hicimos hoy es normal 0,1 aproximadamente. Y entonces el intervalo para la media me queda muy parecido a los primeros dos, ¿sí? Fíjense lo similares que son todos los intervalos para la media, ¿no? Ahora, bueno, tengo z alfa sobre 2, no conozco sigma, así que pongo s. Y lo mismo pero sumado. ¿Ah? Con la salvedad de que este es un intervalo aproximado, ¿sí? Y el último caso es el ejercicio que hicimos recién, ¿sí? Es donde las variables son Bernoulli. ¿Sí? O binomial con n igual a 1 y n es grande. De nuevo, acá va a ser un intervalo asintótico o aproximado, ¿sí? También vamos a usar el teorema central del límite. Bueno, y también que P es aproximadamente X raya. Estas dos cosas las vamos a usar para decir que raíz de n por X raya menos P sobre la raíz de X raya por 1 menos X raya es aproximadamente normal 0,1. Y de nuevo el intervalo ahora para P me va a quedar X raya menos Z alfa sobre 2. Y fíjense, igual que el de arriba, solo que ahora en vez de poner S pongo X raya por 1 menos X raya raíz, ¿sí? O sea que de nuevo estoy poniendo el estimador de, bueno, el desvío estándar. Y acá exactamente lo mismo, solo que voy a poner más. Y, perdón, ahí me faltó el percentil. Mateo, una pregunta. ¿Sí? Hace un ratito decías que en el caso del chi cuadrado, ¿viste? ¿Sí? Puede ser que dijiste que no depende de la medida muestral o entendí mal. No, es cierto. Fíjate que en todo el desarrollo que hacemos, en ningún momento pensamos en la media. Pero para calcular ese no tenés que calcular la media muestral, entonces no termina dependiendo de eso. Sí, es verdad eso. Es cierto. Pero es cierto. Pero no, digo, lo que quería decir es cierto lo que vos decís. Lo que quería decir es que no me importa el valor de mu, digamos. Ok. Pero es cierto, de la media muestral no está bien lo que había dicho, porque para calcular ese necesito conocer el promedio, digamos, o la media muestral. Genial. Lo cual tampoco es grave, porque la muestra la tengo que tener, digamos, los datos los tengo que tener para hacer el intervalo. Claro. Es un cálculo más. Totalmente. A lo que iba es que no me importa mu. El valor de mu me es indistinto, puedo ir a calcular la varianza. Bueno, que no pasaba lo mismo antes. Cuando quería calcular el intervalo para mu, me cambiaba si yo conocía sigma cuadrado o no. Está bien. Bien, sí, gracias, Augusto. Bueno, acá tenemos ¿sí? las 5 cosas que vimos. Perdón, quedó un poco engorroso el pizarrón, pero
lo que quiero que miren ahora con todos los intervalos juntos, sacando el de la varianza, que por ahí es medio distinto, fíjense los demás, ¿sí? ¿Ven que son todos muy similares? ¿Sí? La fórmula de intervalo es casi igual, va cambiando el percentil que uso según la situación en la que esté y el estimador del desvío estándar, ¿sí? Primer caso, el desvío estándar lo conozco, pongo sigma. Segundo caso, el desvío estándar no lo conozco, pongo S. Tercer caso, el desvío estándar no lo conozco y pongo S. Y el último caso, el desvío estándar no lo conozco y bueno, y pongo este estimador porque ya sé que las variables son Bernoulli, ¿sí? Así que bueno, esos son los 5 casos que vamos a ver en la materia. Y de nuevo, creo que lo más importante, lo más difícil que pueda aparecer en la práctica es que ustedes sepan decidir en qué caso estoy y por qué uso cada uno de estos intervalos, ¿sí? Así que bueno, creo que la gran división es, sé que la distribución es normal, no sé que la distribución es normal, ¿sí? Y si no sé que la distribución es normal, bueno, ojalá que tenga n grande, si no, voy a hacer lo que pueda, pero en principio tendría que tener n grande para usar los aproximados. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta? No, creo que quedó bastante claro todo. Bien, buenísimo. Bueno, hasta acá, sí, esto van a ver que de nuevo, que en test de hipótesis, que es la práctica que viene, se va a seguir usando de alguna manera y está bueno este paso de intervalo de confianza, que creo que es un poco más fácil de entender antes de pasar a test. No quiero asustarlos o asustarlas como que le estoy repitiendo demasiado que es difícil, lo van a poder entender, pero bueno, ya el lunes lo empezarán a ver y me dirán ustedes también. El lunes no va ninguno ni ninguna después de lo que dijiste. Claro, claro, no, mejor al revés, tienen que ir todos y todas para poder entender. Pero no, nada, ya lo van a ver, seguro lo van a poder entender. Todos en algún momento tuvimos que estudiarlo y lo terminamos entendiendo. Mi sensación es que al principio uno dice, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Quién inventó esto? ¿Sí? Y a la vez es algo súper aplicado, es un lindo tema. Pero bueno, hasta acá, con la práctica más o menos, ¿cómo van? ¿Pudieron ponerse al día? Sí, más o menos estoy por el 4 de esta última práctica, por lo menos yo. Ah, bien, muy bien. Muy bien. Yo vengo medio para atrás, atrasado. Pero, ¿cómo van a ser las próximas evaluaciones? Ah, bien. La cuarta ya está en curso, ¿sí? La subió Juli el miércoles y es de las prácticas 4 y 5. ¿Sí? Que son prácticas cortitas, por eso las juntamos. Así que ahí, bueno, es como una invitación también a acelerar, al menos para meterle con esas dos. Sí, no, lo estoy metiendo con todo. Pasa que estuve con parcial de otra materia, así que me atrasé un toque. Ah, Pero, bien. perfecto. O sea, ya está 4 y 5 y de la que le sigue, más o menos, ¿a cuánto tiempo estamos? Bien, esa tienen hasta el 12, o sea que tienen algunos días más, ¿sí? Y después la que sigue, lo bueno, digamos, o no, veremos, pero con respecto a tiempo es bueno, es que la que sigue vamos a juntar la práctica 6 y la práctica 7, justamente porque tienen muchas cosas en común, ¿sí? Así que Genial. tendríamos que terminar la 7 para recién poner la quinta autoevaluación, que va a ser la última además. Por una cuestión de tiempo. Nos queda la práctica 8 que va a entrar en el final, pero así que tenemos que terminar la práctica 7 para recién colgar la próxima, así que ahí van a tener un respiro. Pero Genial. Sí, para tener una idea de cómo ir organizándome. bien, buenísimo. Claro, métanle ahora sobre todo Sí, para poder hacer la autoevaluación, ¿no? Sí, totalmente. Y después, bueno, la recomendación es hacer la práctica 6 para entender mejor la 7 cuando vayamos también viendo los temas en clase. ¿Sí?
Pero bueno, genial. ¿Alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy? No, está bien. Bien. Bueno, buenísimo. Con esto pueden terminar las 6, ¿sí? Digo de nuevo. Bueno, Martín, me alegro. Y nada, ahora si ahí Augusto tenía alguna duda, si alguien más tiene alguna duda, nos quedamos un rato más para terminar con esas preguntas. Y bueno, ya después nos veremos el viernes que viene, pero en principio hasta acá la clase nos quedamos con consultas para los y las que quieran. No, en principio, Lucas, siempre van a tener, o sea, con Juli y conmigo, o sea, dicho de otra forma, cuando tengan con Anita les avisamos. Si no les avisamos es que tienen con Juli o conmigo. ¿Está? Chao, Sol, nos vemos igualmente. Gracias, Lucas, a vos también. Chao, chao. Igualmente, Guido, chao, Antón. Nos vemos. Buen fin de. Bueno. Ahí, Augusto. Sí, estoy. Si querés, te comparto pantalla. Dale, buenísimo. Entendí lo que me dijiste, que yo estaba suponiendo que P era igual a 0,29, y en realidad eso es lo que hay que estimar, ¿no? Claro, eso era muy conceptual, porque después en el desarrollo no es tan importante tal vez, ¿no? Está bien, está bien. Genial, sí. Pero bueno, eso me faltaba considerar. Pero igual después, o sea, entiendo que está para corregir, pero después en lo otro que me marcaste, o sea, leyendo lo que me dijiste vos y volviendo a ver lo mío, no entiendo bien en dónde estaría mi error. Acá lo volví a escribir de otra manera, corrigiendo eso, para explicarme mejor. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, ahí lo. Genial. Fíjate que, o sea, lo que planteo yo es que tenemos 100 variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes, y eso, por el teorema central del límite, entiendo que puedo decir que es aproximadamente normal con esta esperanza y esta varianza. Sí, eso está justo. Y esta z yo no la planteé como el promedio simplemente porque se me ocurrió ir por ahí porque no había visto los videos todavía. Ahora sé que se puede hacer de otra manera, pero igual quiero entender si está, que está mal. Eso está muy bien. Esta sería la suma de las variables, ¿no? Entonces, Claro. tengo una muestra aleatoria de esta variable, que es la suma de las 100 Bernoullis, y tiene un solo experimento, que es 29, o sea, 29 adolescentes con la patología en un total de 100. Está muy bien eso. Y después, lo que me decías vos, que yo lo noté a eso, por ahí no lo explicité en lo que te mandé ayer, pero me di cuenta que Z era igual a Z. Perdón, Con un solo Z. pero ahí veo que vos lo habías entendido. Bien. Está bien. Y entonces el promedio muestral es 29. Está perfecto eso. Claro. Y ahora me queda esta distribución aproximadamente normal, también obvio porque sale de acá, que en definitiva me queda igual a esta Z. Porque digo que n es 1. Eso está muy bien también. Perdón, creo que también te lo marqué, pero si vos decís que n es 1 es lo mismo, digamos. Claro. Sí, me imagino que por ahí te confundió porque usé n al principio para los 100 y después para este, entonces me di cuenta que por ahí te iba a confundir eso. Claro, porque yo dije, ¿por qué dividió por 100, digamos?
ahí es donde yo pensé que vos ya estabas pensando en el promedio, digamos, como la suma dividido 100. Está bien, está bien. Pero bien, ahí entiendo, ¿no? Que lo estabas pensando bien, ok. Y entonces, estandarizando esta z raya o esta z es lo mismo, te queda esto, este es un valor conocido, 29, y acá se puede hacer lo mismo que decías vos, de que este P y este P lo reemplazo por X raya para simplificar todo, y me termina quedando lo mismo, si resuelvo esto, el mismo intervalo para P que de la otra manera. Bien. Bien, ahí está bien. Pero ahí... Está bien, Z raya es 29, Sí, y si despejás de ahí te va a dar bien. Si vos reemplazás los P de abajo por... por vas a X tener que raya. reemplazar por 0,29 ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Ahí te va a dar bien. De una. Buenísimo. Genial, entonces. Pero te había dado distinto igual, ¿no? No, me había dado igual, ¿eh? Ah, Me perdón, che, había dado el mismo intervalo. perdón. Yo me enganché con que te había dado distinto también y por eso pensé que estaba ahí el error. A Pero ver, lo repaso porque lo tengo acá, lo puedo mirar por las dudas, a ver. No, el anterior. Me parece que me había quedado igual. Porque yo lo que hice fue que, o sea, el mu sí me queda distinto porque lo que estoy buscando yo es el mu para la esperanza de z, o sea, el mu como la esperanza de z, que la z la de o sea, la suma de las variables. Pero si después planteo que mu es igual a 100 por p y despejo p, es como si lo hubiese buscado en porcentaje, digamos. Eso está bien. claro, y fíjate acá, para p sí me queda el mismo intervalo que les quedaba a ustedes en el resuelto. Está bien, bien. No, perdón, che, entonces fue mala mía que algunas cosas que pusiste te las interpreté mal. Ok, genial, no hay drama. Sí, sí, igual me sirvió decirte porque, bueno, ¿sabes qué me pasó? Que me perdí con esto de las Bernoulli, porque siempre que, viste, en los ejercicios de la práctica de Bernoulli, por ejemplo, o de esas variables aleatorias, siempre nos decían que P es igual a un número eh, y, y lo usábamos, ¿no? Entonces yo acá, como dije, bueno, tengo 29 sobre 100, ya está, digo que esto es P, pero me olvidé que estábamos estimando este valor. Buenísimo. Claro, es que esa es bien la diferencia entre las primeras 4 prácticas y las segundas. Tal cual. Ahí se ve claro, está buenísimo. Genial. No, che, muy bien entonces. Buenísimo. Bueno, genial. Buenísimo, entonces. Así que nada, muchas gracias, Mateo. No, gracias a vos también. Che. Nos vemos la próxima. Dale, un abrazo.